Es totalmente anormal que un humano se lance desde gran altura. Y mucho más si lo hace en un cielo oscuro y lleno de balas en tiempo de guerra, donde el paracaidista vive unos minutos agónicos en los que no es más que un objetivo desarmado y vulnerable. Los soldados que lo han conseguido con éxito a lo largo de muchas guerras forman sin duda una especie de guerreros aparte. Aviones de combate. Asalto aerotransportado. El asalto desde el aire es la forma más móvil de combate. Desde sus humildes comienzos después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el método más temible y eficaz para insertar tropas en combate durante la Segunda Guerra Mundial. En Vietnam, el asalto aerotransportado se desarrolló en el concepto de movilidad aérea. La llegada de los helicópteros Huey permitía depositar tropas de caballería aérea directamente sobre la jungla del sudeste asiático. En la actualidad, la gran movilidad de las fuerzas aerotransportadas permite desplegarlas prácticamente en cualquier rincón conflictivo del mundo en pocas horas. De hecho, las fuerzas aerotransportadas forman la punta de lanza de las fuerzas de reacción rápida de muchos países del mundo. Habla un comandante de la US Army. Podemos proyectar nuestra fuerza de asalto aerotransportado a cualquier lugar del mundo en tan solo 24 horas tras la decisión del presidente. Eso en sí mismo ya es un factor de disuasión. Las modernas fuerzas de asalto aerotransportado y su asombroso equipamiento y capacidades se han convertido en una parte tan integral de la guerra que parece que hayan tenido que existir siempre. Solo los realmente implicados saben que solo con un esfuerzo constante y continuo se puede dar tal apariencia. Saben que el arte de saltar desde el aire puede castigar cualquier instante de descuido con una muerte rápida y horrible. En ninguna otra máquina de guerra es tan crítica la dependencia en los demás, ni tampoco la atención a los más nimios detalles es tan vital para la supervivencia. El paracaidista número 2 asegura la correa de la pierna izquierda y comprueba toda su longitud para asegurar que no moleste y luego debe pasarla de atrás a adelante entre las piernas del paracaidista empezando por la sujeción de la pierna izquierda. El paracaidista 1 sujeta la correa izquierda con una mano y con la otra comprueba toda la longitud. La vida del paracaidista depende literalmente de la comprobación y la revisión de su equipo. El paracaidista jefe debe colocar las manos exactamente en el mismo lugar todas las veces, sin apartar los ojos a más de 10 centímetros de sus manos, buscando cualquier anormalidad en la sujeción del paracaídas o del equipo del paracaidista.
El desarrollo de las fuerzas aerotransportadas tuvo unos orígenes humildes. El primer salto desde un avión del que se tiene noticia tuvo lugar en 1912, cuando Albert Barry hizo una demostración ante los militares estadounidenses en Missouri. El primer esfuerzo importante para crear una fuerza aerotransportada a gran escala empezó tras la Revolución de 1917 en la Unión Soviética. La URSS se convirtió en la primera nación que desarrolló la teoría de las operaciones aerotransportadas y rápidamente creó su propia fuerza aerotransportada. Un típico asalto aerotransportado soviético de los años 30 implicaba la introducción de un grupo de paracaidistas para asegurar la cabeza de puente. Los paracaidistas pronto recibían refuerzos de planeadores remolcados o de tropas transportadas por tierra, lo que permitía continuar la ofensiva. Aunque los soviéticos establecieron la doctrina del asalto aerotransportado, sus alumnos más aventajados fueron los nazis alemanes, que reconstruían su maquinaria de guerra. Tenían prohibido fabricar aviones de combate, pero los alemanes utilizaron medios clandestinos para crear sus propias fuerzas aerotransportadas. Muchos jóvenes aprendieron pronto a pilotar planeadores. No hubo que esperar mucho para que las nuevas fuerzas aerotransportadas alemanas demostraran su capacidad. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas de Hitler invadieron Polonia, provocando la entrada en la guerra de Francia e Inglaterra. Hitler previó los movimientos de sus enemigos para rodearle por el norte y por el sur. La velocidad de sus fuerzas aerotransportadas debía ser su salvación. En abril de 1940, pocos meses después de la conquista de Polonia, empezó la carrera por Noruega. Con más de 50.000 soldados, los aliados y los noruegos superaban numéricamente a los alemanes en una proporción de 3-1. Pero los alemanes utilizaron una y otra vez sus tropas paracaidistas y pronto se hicieron con las bases aéreas clave de Noruega. Los refuerzos alemanes lanzados desde el aire sobre las bases aéreas capturadas gozaban de la protección de un paraguas de aviones de la Luftwaffe que operaban desde esas mismas bases e impedían la llegada de tropas británicas desde el mar, manteniéndolas alejadas de Noruega. Los aliados, muy lentos para comprender las nuevas armas alemanas y su poder de ataque aerotransportado, seguían confiando en sus defensas de fortalezas fijas que se habían demostrado invencibles durante la Primera Guerra Mundial. El punto clave del flanco norte aliado era la imponente fortaleza belga de Benemael, crucial para el control del canal de Albert y para evitar el avance de la Blitzkrieg alemana hacia el oeste. En la madrugada del 10 de mayo de 1940, 77 soldados del primer regimiento paracaidista alemán atacaron la fortaleza con planeadores DFS-230, aterrizando directamente sobre ella. Defendiéndola había 700 soldados belgas, fuertemente atrincherados en un complejo de torretas de cemento y nidos de ametralladoras. Utilizando explosivos de reciente creación, los alemanes devastaron la fortaleza. Se había calculado que la captura de Benemael costaría 2 semanas de sangriento asalto por tierra. Los alemanes la tomaron en un día y medio. Los paracaidistas que saltaron después empezaron a cruzar el canal de Albert hacia el oeste. El movimiento terminaría con la evacuación británica desde Dunkerque. Las fuerzas aerotransportadas le habían dado a Hitler la llave de Europa, pero no tenía suficiente. En la primavera de 1940, los británicos habían tenido que retirarse desde Grecia a la agreste isla de Creta. Pero desde sus bases aéreas esperaban impedir que los alemanes utilizaran el Mediterráneo para apoyar a sus fuerzas en África. Creta se convirtió en el objetivo de un rápido y sangriento ataque de las fuerzas aerotransportadas alemanas. El 20 de mayo de 1940, la 7ª División Paracaidista Alemana atacó desde el aire las fuertes defensas británicas. Los transportes trimotores JU-52 cayeron como moscas. Los paracaidistas, que lograron tomar tierra, tenían que atacar con armas ligeras contra una fuerza ya prevenida de duros neozelandeses. Aún peor para los alemanes, su operación de ataque naval fue rechazada con contundencia por la Royal Navy y la RAF,
dejando a 22.000 paracaidistas alemanes y una división de montaña contra más de 40.000 soldados británicos. Pero la tenacidad que caracteriza a las tropas aerotransportadas prevaleció. A pesar de sus más de 5.000 bajas, los alemanes conquistaron Creta. Los militares del mundo entero no salían de su asombro. Ante aquella pírrica victoria, a la vista de las bajas sufridas, Hitler afirmó: "No volveremos a realizar operaciones aerotransportadas". Aunque Hitler abandonó las operaciones aerotransportadas, Estados Unidos, sorprendido por los éxitos alemanes, se esforzaba apresuradamente en crear su propia fuerza de ataque desde el aire. La división paracaidista experimental de Fort Benning dio los primeros pasos de la fuerza aerotransportada de Estados Unidos. Desde postes telefónicos de 10 metros de altura y más tarde desde torres más altas, los paracaidistas realizaron sus primeras prácticas para saltar desde aviones. El primer salto real se produjo en septiembre de 1940 y se formó oficialmente el 501 Batallón de Infantería Paracaidista. Junto a los paracaidistas, Estados Unidos también desarrolló una fuerza de asalto aerotransportada que entraba en batalla desde planeadores. Los alemanes habían demostrado que los planeadores remolcados por aviones de transporte podían llevar las armas más pesadas, municiones y vehículos que los paracaídas no podían transportar, y los podían cargar en gran número. Incluso los ligerísimos planeadores Waco podían descargar artillería ligera como obuses de 75 milímetros y jeeps junto a las tropas sin que dejaran de ser unidades compactas. Pero la cuestión era, ¿aterrizarían intactos los ocupantes? Una de las mejores formas de hacerlos aterrizar era que el piloto pasara entre dos árboles para que al topar con las alas disminuyera la velocidad. Lo único bueno que podía pasar era conseguir un buen aterrizaje forzoso y alejarte del planeador. Pero aún así no había terminado tu misión, porque después de la toma de tierra tenías que combatir como infantería. Tras el ataque por sorpresa japonés sobre Pearl Harbor en diciembre de 1941, Estados Unidos entró en guerra. Fort Bragg, en Carolina del Norte, se convirtió en la base del mando aerotransportado que contaba solo con 60 aparatos. En julio de 1942 se crearon dos divisiones aerotransportadas que luego serían famosas, la 82 All American y la 101 Screaming Eagles. Las recién creadas fuerzas no tuvieron que esperar mucho para entrar en acción. El 8 de noviembre de 1942, las tropas estadounidenses desembarcaron para combatir al régimen francés de Vichy en el norte de África. Pese a su gran heroísmo, no contribuyeron demasiado a la derrota final de los alemanes. Pero tuvieron la oportunidad de volver la suerte a su favor en la Operación Husky, la invasión de Sicilia. El plan era lanzar dos unidades de paracaidistas norteamericanas y dos más británicas para bloquear las carreteras a los refuerzos alemanes. El problema era la enorme flota invasora aliada, de gatillo fácil y apostada nerviosamente en la oscuridad cerca de las rutas de aproximación. 23 aviones norteamericanos cargados de paracaidistas fueron abatidos por artilleros estadounidenses. Aún iría peor. Los pilotos de planeadores se soltaron de los remolcadores demasiado pronto y 90 de ellos, cargados de soldados, desaparecieron en el mar. Los paracaidistas saltaron con vientos de 60 kilómetros por hora y se esparcieron por una superficie enorme. 11 aviones cargados de paracaidistas británicos fueron abatidos por artilleros propios. Heroicamente, 83 paracaidistas británicos de 12 de los planeadores supervivientes tomaron un puente que debía tomar una división entera. En otros puntos, las unidades aerotransportadas aliadas esparcidas por la zona bloquearon la llegada de refuerzos alemanes e italianos. Con apoyo de la artillería naval, se aseguró la cabeza de playa y también la conquista de Sicilia. Después de Sicilia vinieron las operaciones aerotransportadas aliadas en Salerno y Anzio, en la península italiana. Pero la campaña fue otro fracaso de las fuerzas aerotransportadas estadounidenses, que fueron utilizadas como infantería convencional más que en su función prevista.
Mientras, las operaciones soviéticas también sufrían dificultades. Una serie de lanzamientos importantes a gran escala fracasaron finalmente, como los de principios de 1942 y los llevados a cabo a lo largo del río Dnieper en septiembre de 1943. Sin embargo, con gran coraje, se llevaron a cabo importantes operaciones detrás de las líneas enemigas. Se realizaron operaciones con paracaidistas en números que sobrepasaban los 10.000 hombres en un solo lanzamiento. Pero una operación con paracaidistas empequeñeció todos los esfuerzos previos. El día D, la invasión de la fortaleza Europa en Normandía. El 6 de junio de 1944, el cielo nocturno se oscureció aún más con el paso de casi 2.500 aviones y 900 planeadores. Las divisiones aerotransportadas 82 y 101 apoyaron el desembarco en la zona de playa denominada Utah, capturando el pueblo de Sainte-Mère-Église en un importante cruce de carreteras. La sexta Fuerza Aerotransportada Británica aterrizó al este de Caen para asegurar puentes clave y destruir la artillería costera alemana que podía devastar las playas. La operación británica fue una obra maestra de planificación y valor. Los soldados saltaron sobre sus objetivos con precisión milimétrica y los capturaron. Pero en el sector norteamericano la mayoría de los paracaidistas quedaron esparcidos y aislados. Muchos soldados cargados de material se ahogaron en las marismas. Sainte-Mère-Église cayó rápidamente, pero el resto fue un triunfo del valor ante la adversidad. Objetivos marcados para 300 hombres fueron tomados por 30. Las unidades se mezclaron, intercambiaron misiones e improvisaron desesperadamente. En 6 semanas de combate, la División 82 estadounidense y la Sexta británica sufrieron un 74% de bajas. La 101 perdió un 65%. En agosto de 1944, 900 aviones norteamericanos y británicos lanzaron paracaidistas en el sur de Francia en la Operación Dragoon. Esta vez, la precisión fue ejemplar. Más del 85% de los paracaidistas y planeadores alcanzaron sus objetivos. Las fuerzas aerotransportadas contribuyeron en gran medida a la rápida liberación del sur de Francia. Envalentonado por el éxito, el mariscal de campo británico Montgomery planificó la operación Market Garden, un golpe maestro desde el aire cuya intención era abreviar drásticamente la guerra. Debía lanzarse una alfombra de paracaidistas sobre Holanda. Se capturarían 5 puentes cruciales, se separaría a las fuerzas alemanas y se abriría el puerto de Amberes. Los refuerzos relevarían a las fuerzas aerotransportadas, cruzarían el Rin y avanzarían hacia la región industrial del Ruhr, en Alemania. ...68 aviones aliados cayeron abatidos por la artillería antiaérea. Las 4 divisiones estadounidenses y británicas se comportaron magníficamente, aunque cayeron en un avispero formado por 2 divisiones acorazadas alemanas. La mayoría de objetivos se cumplieron, pero el puente más al norte, en Arnhem, que sería llamado el puente demasiado lejano, se convirtió en el punto de fricción. Solo el extremo septentrional estaba en manos británicas. Con las fuerzas y la munición justas para resistir 4 días sin refuerzos, los paracaidistas británicos resistieron 8 días. La operación Market Garden fracasó y casi 11.000 paracaidistas británicos y norteamericanos resultaron muertos, heridos o capturados. Lejos de allí, en el Pacífico, el general Douglas MacArthur utilizó a las fuerzas aerotransportadas para desarrollar tácticas nuevas. Pasó por encima de la costa de Nueva Guinea, evitando combatir en las junglas montañosas, y capturó las bases aéreas clave con lanzamientos de paracaidistas y suministros. Pero en Europa, las principales batallas desde el aire llegaban a su fin. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron una gran contraofensiva con 25 divisiones que cruzaron el bosque de las Ardenas, en Bélgica. Atrincheradas en Bastogne y Saint-Vith, la 101 y 82 divisiones aerotransportadas fueron rodeadas por los carros de combate alemanes. Cuando estos exigieron la rendición de la 101, su comandante, el general Anthony McAuliffe, les dio una respuesta famosa: Nuts.
La última gran operación aerotransportada en Europa fue la Operación Varsity, que lanzó gran cantidad de planeadores y paracaidistas al otro lado del Rin y tras la línea Siegfried. La guerra que terminaba en Europa no facilitaba en absoluto las cosas para la 11ª División Aerotransportada que luchaba en Filipinas. Los japoneses combatían con furia. Los paracaidistas descubrieron la artillería naval japonesa apostada en Luzón e informaron: digan al almirante Halsey que deje de buscar a la flota japonesa, está aquí atrincherada. La batalla por la fortaleza de la isla de Corregidor, en la bahía de Manila, fue una de las más duras de la guerra. La estrechez de la isla implicaba que los paracaidistas tuvieran solo un lapsus de 6 segundos para saltar si no querían ahogarse en la bahía. Además, sus informaciones sobre el número de japoneses que defendían la isla eran erróneas. Los cálculos iniciales los cifraban en 600. En realidad eran 6.000. Y la batalla, que se esperaba que durase 2 días como máximo, duró finalmente 3 semanas. Los paracaidistas aliados perdieron a un 25% de sus hombres. Pero el general MacArthur tuvo su desquite al izar la bandera estadounidense que los japoneses habían arriado en 1942. Como tenía que ser, tras la rendición japonesa el 15 de agosto de 1945, fue la 11ª División Aerotransportada la primera en pisar suelo japonés, como fuerza de ocupación. Pero las fuerzas aerotransportadas no tardarían en volver a entrar en acción. El 29 de junio de 1950, las fuerzas comunistas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur. El 20 de octubre, la 187 División Aerotransportada asaltó Sukon y Sancheon, en Corea del Norte, para cortar la retirada comunista. Los paracaidistas saltaron desde transportes en bifuselaje Fairchild. Los planeadores ya eran parte del pasado. La reestructuración del mundo tras 1945 hizo añicos los imperios europeos del antiguo orden. Donde fue más evidente después de Corea fue en la implicación francesa en sus colonias de Indochina. Durante los combates contra el Viet Minh, Francia realizó más de 150 operaciones aerotransportadas. Sin duda la más importante de estas fue el intento de resistir el asedio de Dien Bien Phu. Instalando grandes guarniciones fortificadas, se esperaba que el Viet Minh se viera obligado a combatir en batallas convencionales. En la Operación Castor, a finales de 1953, se lanzaron 5 batallones de paracaidistas sobre la frontera entre Laos y Vietnam durante 4 días para capturar el pueblo de Dien Bien Phu. Sus órdenes eran convertir la zona en una fortaleza que debía mantenerse sin ninguna intención de retirada y al mismo tiempo llevar a cabo patrullas de combate. Durante las semanas siguientes, la fuerza francesa aumentó hasta más de 10.000 soldados, incluidos 4 batallones de la Legión extranjera, tiradores del norte de África e infantería tailandesa. Pero el Viet Minh, liderado por el brillante general Bong Yeon-giap, tenía otros planes. Su artillería, precisa y letal, pronto sometió la pista de aterrizaje a un constante bombardeo. Giap había reunido una fuerza más numerosa y mejor armada de la que los franceses habían podido imaginar. A principios de marzo de 1954, disponía de 3 divisiones de infantería, con el apoyo de artillería de 105 milímetros, morteros pesados y artillería antiaérea de todos los calibres. El fuego antiaéreo vietnamita era tan fuerte que los pilotos civiles que reabastecían a la guarnición se negaron a sobrevolar lo que se llegó a denominar el orinal.
El primer golpe llegó el 13 de marzo de 1954, cuando la artillería pesada del Bien Minh diluvió sobre la guarnición destruyendo refugios y nidos de ametralladoras. Luego siguieron oleada tras oleada de asaltos de la infantería. A la mañana siguiente, uno de los 8 puestos avanzados había caído. Un batallón de paracaidistas saltó para reforzar la guarnición, pero no fue suficiente. Durante las semanas siguientes, el cerco vietnamita sobre los franceses se estrechó implacablemente. La única forma de llegar al puesto avanzado era desde el aire. 2 batallones más de paracaidistas saltaron el 4 y el 7 de abril para reforzar una guarnición cada día más mermada. Los paracaidistas se encontraron inmediatamente combatiendo a un enemigo bien equipado. Todos los esfuerzos franceses fueron en vano. El 7 de mayo todo había acabado. La guarnición francesa, ahora reducida a apenas 1000 hombres en condiciones, finalmente capituló. 11.000 hombres fueron hechos prisioneros, de los que un 30 o un 40% eran paracaidistas. Fue el fin del dominio francés en Vietnam y casi el fin de sus paracaidistas. 7 batallones fueron enviados a Dien Bien Phu y ninguno volvió. La nacionalización del canal de Suez por Egipto en 1956 hizo que los paracaidistas volvieran a entrar en acción. En la campaña tuvieron un papel decisivo los paracaidistas israelíes, británicos y franceses. Los paracaidistas israelíes realizaron asaltos contra un cruce de carreteras vital en el paso de Midla y contra la base aérea del Tor. La mayor operación paracaidista fue el asalto anglo-francés de Port Said. A mediados de los 50 llegó una nueva forma de transporte que cambiaría por completo los asaltos desde el aire, el helicóptero. Francia fue la primera gran potencia que desarrolló el helicóptero con este fin, realizando operaciones y refinando tácticas durante la guerra de Argelia. Se descubrió que los helicópteros podían llevar rápidamente a soldados al campo de batalla o sacarlos de allí y también evacuar a los heridos. Pero fue en Vietnam donde el helicóptero alcanzó su mayoría de edad como arma de asalto aéreo. Solo hubo una operación importante con paracaídas en febrero de 1967. El terreno y la naturaleza esquiva del enemigo obligaban a las fuerzas aerotransportadas a utilizar nuevas tácticas sobre el campo de batalla. En Vietnam, el helicóptero emergió como un medio viable para llevar a cabo operaciones militares, tanto para desembarcar soldados como para proporcionar fuego de apoyo. De la fusión de las fuerzas aerotransportadas con los helicópteros nació el concepto de asalto aeromóvil. Pronto hubo helicópteros que podían transportar carros de combate, artillería y sobre todo soldados como una fuerza unificada. No se necesitaban reservas porque los soldados podían ser transportados de un punto a otro del campo de batalla. Equipado con armas en las puertas, el helicóptero también podía proporcionar fuego de apoyo durante un asalto aéreo, cubriendo los aterrizajes y las retiradas y eliminando la resistencia. Y el aparato que cambió irrevocablemente el aspecto de la guerra en Vietnam fue el Bell UH-U Iroquois, conocido mundialmente como el Huey. Hacía de todo: evacuación de heridos, transporte, helicóptero artillado, puesto de mando aeroportado, pero principalmente era el helicóptero de asalto aéreo más importante del US Army, transportando batallones enteros al campo de batalla o infiltrando pequeños equipos de reconocimiento. Al Huey lo sustituyó el UH-60 Black Hawk, mucho más rápido y potente, y que sigue siendo el helicóptero de asalto estándar del US Army. Además de los 2 pilotos, puede llevar hasta 20 soldados, aunque la carga normal es de 11. También puede transportar exteriormente una carga de casi 4 toneladas, como por ejemplo un obús de 105 milímetros. El mayor helicóptero de asalto de Occidente es el Sea Stallion, desarrollado originalmente para servir con los marines en Vietnam.
puede llevar a 55 soldados y una carga exterior de 6 toneladas. Este aparato es un S-65 de la Fuerza Aérea Israelí, que lo ha utilizado sobre todo como helicóptero pesado de transporte y en el rescate de combate. Los helicópteros de asalto son enormemente útiles para proyectar la fuerza rápidamente. Aquí vemos a la Legión extranjera francesa en unas maniobras en Gambia, cerca de la frontera con Senegal. Desde Córcega han sido lanzados en paracaídas por transportes Transal y reciben apoyo de los Puma, los helicópteros de asalto del ejército francés. El birrotor Chinook es un transporte medio y helicóptero de asalto. Sus 3 ganchos de carga externa le dan una gran versatilidad, permitiéndole llevar múltiples cargas como cañones y vehículos. Como transporte de asalto, su cabina le permite acomodar a 55 soldados. Las cargas arrojadas en paracaídas y los soldados de las fuerzas especiales y su equipo pueden ser lanzados desde la rampa posterior. El Hércules, tan enorme como versátil, es el transporte de asalto más utilizado en el mundo. Sirve en casi 60 fuerzas aéreas de todo el planeta. Para las operaciones aerotransportadas puede llevar a 64 paracaidistas totalmente equipados a una distancia de 1.100 kilómetros. El Starlighter es un reactor de transporte medio. Con el mismo diámetro de fuselaje que el Hércules, su cabina tiene capacidad para más de 40 toneladas de carga. Los vehículos con ruedas o con orugas salen por las puertas posteriores. El C-141 puede lanzar a 168 paracaidistas, casi el triple de carga que un Hércules. Como apoyo para las operaciones de asalto aéreo existen 2 tipos de helicóptero, el artillado y el de escolta. El fuego de las armas portátiles representa la mayor amenaza para los helicópteros de asalto cuando llegan a la zona de aterrizaje. Los helicópteros artillados, como el Huey Cobra, proporcionan un fuego de apoyo represivo durante todas las fases del asalto. Las armas de mayor alcance, como los sistemas móviles de defensa aérea, representan una amenaza incluso mayor durante el trayecto hasta la zona de aterrizaje. De esto se encargan los helicópteros contracarro equipados con misiles guiados, como este Apache armado con misiles Hellfire. El Apache también sirve de escolta para transportes menos maniobrables. Los helicópteros de escolta son una parte integral del grupo de helicópteros de una división aerotransportada. Al mismo tiempo que realizan tareas de reconocimiento, pueden actuar como puestos de mando aerotransportados durante las operaciones de asalto aéreo. También los helicópteros ligeros, como este Defender israelí, suelen llevar sus propias armas, ametralladoras, cohetes y misiles contracarro. Un designador externo puede servir para la adquisición de objetivos y la designación láser para el Apache. Esta función la desempeña el OH-58D, que es el helicóptero explorador habitual del US Army. Equipado con un visor montado en el mástil, también puede funcionar como potente helicóptero de ataque.
Después de Vietnam, las operaciones de asalto aéreo de Estados Unidos se han limitado a conflictos con los países vecinos. La invasión de la isla de Granada en 1983 recibió el nombre de Operación Origin 40. Los asaltos helicotransportados del US Army y el Marine Corps contaron con el apoyo de lanzamientos de Rangers y paracaidistas de la 82 División Aerotransportada. Los Rangers y la 82 volvieron a entrar en acción en 1989 durante la operación Just Cause, la invasión de Panamá. Desde helicópteros o con paracaídas, 4 destacamentos especiales atacaron objetivos clave de Panamá, capturando el principal aeropuerto y los cuarteles de las tropas leales al presidente panameño, el general Noriega. La operación Youthful Democracy de octubre de 1994 fue la campaña para restablecer la democracia en Haití. 18.000 soldados norteamericanos debían realizar un asalto a gran escala que se planificó para derrocar a la junta militar. El peso de la acción lo llevó la 82 División Aerotransportada. Les apoyaría un destacamento especial conjunto de Estados Unidos transportado en 61 C-130 y C-141. Pero la operación se suspendió en el último minuto, pues evitó el conflicto con la rendición del líder de Haití, el general Cedras, que accedió a la celebración de elecciones democráticas. Las fuerzas aerotransportadas son inherentemente unidades móviles y flexibles y regularmente se realizan prácticas para mantener su capacidad de despliegue rápido en cualquier conflicto del planeta. Deben estar a punto para combatir en cualquier tipo de terreno, sobre nieve y hielo, en la jungla o en el desierto. Durante el decenio de los 80, las 82 y 101 divisiones aerotransportadas realizaron muchas maniobras en el desierto de Egipto, en ejercicios llamados Bright Star. Esta experiencia tuvo un valor incalculable durante la operación Desert Storm. En la era de las operaciones plurinacionales es habitual que las tropas paracaidistas de un país sean transportadas por aparatos de otro país. El ejemplo más gráfico del éxito de las operaciones militares aerotransportadas que implican a fuerzas de muchos países llegó con la operación Desert Storm en 1991. Un comandante de Estados Unidos nos habla de la campaña para liberar Kuwait. Con la Desert Storm tuvimos un ejemplo de la mayor y más larga operación de asalto aéreo de la historia militar. Estuvieron implicadas la Tercera Brigada y la 101 División Aerotransportada, que desplegaron desde Arabia Saudí y llegaron a las inmediaciones del río Éufrates, a unos 200 kilómetros de Bagdad. Y la operación se realizó en unas 36 horas. En poco más de 50 años de guerras, las fuerzas aerotransportadas han demostrado estar a la vanguardia de las fuerzas militares. Su gran movilidad las capacita para desplegarse prácticamente a cualquier rincón del mundo en pocas horas. Y cuando llegan, están a punto para cualquier cosa que pueda enfrentarles al enemigo.